una pila, por ejemplo, ¿sí? Una pila está hecha de carbón y tiene una resistencia cuando la corriente circula por ella, pero habitualmente es pequeña la resistencia de la fuente, ¿sí? Y bueno, la resistencia interna de la fuente se la simbolizaba así en paralelo con lo que es perdón, en serie, con lo que es la fuente de Femper. Lo mismo ocurre con una fuente alterna. Eso es una fuente continua, pero la fuente alterna también se la representa, esto es una fuente de tensión alterna, también lo podemos representar con la letra E. ¿Sí? Efectivamente, bueno, se está tendiendo a cambiar lo que son fuentes de fuerza electromotriz, se lo suele representar con E, más que con la B, dejando la B para la tensión que tengo entre bornes de un elemento. Eh, y bueno, una fuente alterna sería de tensión alterna, sería así como es, ¿sí? Esas son fuentes de voltaje constante, porque por más que sea de alterna, suponemos que tiene un voltaje eficaz, ¿no es cierto? Que consideramos que siempre tiene el mismo valor. A eso se refiere con voltaje constante entre sus terminales, ¿sí? Eh, Bueno, estas son las fuentes con las que habitualmente trabajamos, pero existen también y se usan mucho en lo que son circuitos en paralelo, porque después vamos a ver, resulta más fácil la solución de las ecuaciones en paralelo con otro tipo de fuentes, que son las fuentes de corriente, son fuentes de corriente constante, ¿sí? Las fuentes de corriente constante se suelen representar así, ¿sí? O así. La flecha indica el sentido en el que está pegando corriente y si es una fuente de alterna, el sentido que entrega corriente en el semiciclo positivo, ¿sí? Lo mismo la fuente de tensión. La fuente de tensión, por más que sea alterna, se le suele poner una polaridad, por más que la polaridad en la fuente alterna cambia constantemente, pero el signo más estaría indicando, ¿no es cierto?, cómo es, hacia dónde circula la corriente de esa fuente durante el semiciclo positivo. ¿Sí? Y en el caso de las fuentes de corriente, la impedancia o la resistencia, sí, acá les coloqué resistencia, pero cuando trabajamos con alterna, en realidad estamos hablando de una impedancia en paralelo más que una resistencia. En el caso de las fuentes de corriente, la impedancia se la pone en paralelo a la fuente. ¿Sí? O sea, que se la representa así o así. Colocamos la impedancia en paralelo. ¿Sí? Y esta es una fuente de corriente, entrega una corriente constante, ¿sí? Independientemente de la carga que le conectemos. Ambas son fuentes ideales, digamos, porque esta fuente de voltaje constante, teóricamente, mantiene el voltaje constante independientemente de qué es lo que le conectemos. Por más que le conectemos un cortocircuito, se supone mantiene el voltaje constante, ¿sí? Es una fuente ideal. Y lo mismo en el caso de la fuente de corriente. En la fuente de corriente se supone que entrega corriente constante, independientemente de lo que le conectemos a la salida, ¿sí? Son fuentes ideales que después me van a servir, como les decía, para simplificar circuitos. En algunos casos se usan para modelar eh, elementos dentro de un circuito, inclusive máquinas eléctricas. Por ejemplo, la fuente de corriente sirve para modelar elementos no lineales como un transistor, un conjunto de una fuente de corriente con resistencia ubicada adecuadamente. Me pueden simbolizar un transistor en un circuito no lineal. ¿Sí? De corriente, un aparato de una idealización. Puedes tener una en laboratorio que te entrega corriente constante, ¿sí? Independientemente. No tan comercial como una pila, por No, únicamente pueden ser fuertes de laboratorio, por ahí, están diseñadas para mantener esta. Sirve sobre todo porque
En algunas situaciones yo la fuente de tensión la puedo transformar en una de corriente y eso me va a servir para simplificar el cálculo del circuito. Y después, en todo caso, si quiero, vuelvo a convertir la fuente de corriente en fuente de tensión. Una vez simplificado el circuito. Sí, ahora vamos a ver cómo se hace y después en las próximas unidades, cuando hagamos teoremas y demás, vamos a ver la aplicación de eso, ¿sí? Y bueno, y después, como les dije, la fuente de corriente sirve para modelar un transistor, también, por ejemplo, en un circuito electrónico. ¿Sí? Un inversor... Creo que eso le manda lo que necesita, ¿no? Pero siempre a la misma voltaje. En realidad el inversor es un circuito electrónico, sí, podríamos modelarse una parte, ¿no es cierto?, con fuente de corriente, ¿sí? Bueno, este sería entonces, como decía, esta es una fuente de tensión, tanto la fuente propiamente dicha de FEM y su impedancia que se conectan en serie, este sería una fuente de corriente, ¿sí? La fuente propiamente dicha y, y su impedancia en paralelo, ¿sí? Y esto después es la carga que se le conecta, puede ser un circuito cualquiera. ¿Sí? Esto, por más que ahí está dibujado como una resistencia, bueno, esto puede ser una impedancia, cualquiera, o sea, tenemos resistencia, distancia, capacidad, ¿sí? En la mayoría de los casos. Y resulta que se puede convertir, como decíamos, una fuente de corriente en una de tensión y viceversa, ¿sí? Eh, Después vamos a ver, hay teoremas, viendo un poquito las aplicaciones que vamos a ver después de las fuentes estas ideales. Eh, Vamos a ver los teoremas que se usan mucho en lo que es cálculo de redes eléctricas, que es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, ¿sí? En el que básicamente el teorema de Thevenin me dice que yo todo un circuito completo, toda una parte de un circuito lo puedo sustituir por una fuente de tensión con una impedancia en serie. O sea, yo voy a poner un circuito acá complejo, por ejemplo, y si lo único que quiero es calcular la carga, la corriente o la tensión que va a circular por una carga, todo este circuito, después vamos a ver cómo se hace, yo lo puedo sustituir con una fuente de tensión con una impedancia en serie. Eh, Después en algunas aplicaciones en máquinas eléctricas, también para calcular corriente y tensión dentro de una máquina eléctrica, como un motor, por ejemplo, podemos sustituir una parte por una fuente con una impedancia. Y el teorema de Norton me dice también que todo ese circuito se puede sustituir por una fuente de corriente con una impedancia paralela, ¿sí? Son, bueno, dos de los teoremas que más se aplican en cálculo de redes y de máquinas. Bueno, y el tema es cómo hacemos la conversión, porque dijimos se pueden convertir una en otra. Yo puedo tener una fuente de tensión, la puedo convertir en una de corriente y viceversa, pues, ¿sí? Eh, Obviamente, para no alterar, digamos, lo que es el circuito externo, la carga o todo lo que esté conectado a esa sustitución que yo voy a hacer no tiene que notar la diferencia, ¿sí? El circuito externo no tiene que notar la diferencia de que yo sustituí para que sean equivalentes, digamos, el circuito original y el sustituto. Y bueno, para eso nos fijamos, por ejemplo, en el primer caso, en esta acá, la corriente a través de la carga, ¿sí? Va a ser la tensión que tengo en el circuito. Y me queda un circuito muy simple, ¿no es cierto? Va a ser la tensión dividido la impedancia total. Como tengo dos impedancias en serie, va a ser la tensión entonces dividido la suma de las impedancias, ¿sí? En el caso de la fuente de corriente, esto es para calcular la corriente que circula ahí por la carga, ¿sí? Eh, en el caso de la fuente de corriente, la corriente que va a circular por la carga, están adelantando el festejo lo de arriba. En el caso de la fuente de corriente, la corriente que va a circular por eh,
Por la carga es una parte, digamos, de la corriente que sale de la fuente. Cuando tengo una fuente de corriente, el dato que voy a tener es la corriente que sale de la fuente, esta, que se supone que es constante, ¿sí? Y bueno, esa corriente, parte va a venir por acá y parte va a venir por acá, ¿sí? La parte que viene por acá es la que sería I sub L. Eh, y bueno, la tensión, si yo determino la tensión entre este punto y este punto, que va a ser la misma que tengo acá y acá, ¿no es cierto? Pues a la misma diferencia potencial de uno y otro lado, ¿sí? Eh, yo puedo hacer el paralelo de estos dos. El paralelo de esos dos va a ser igual a la multiplicación sobre la suma. Si tengo dos elementos nada más, el paralelo era la multiplicación sobre la suma. Entonces, la tensión sería toda la corriente de la fuente por el paralelo de esos dos, ¿sí? Esa tensión tiene que ser igual también a la tensión que tengo entre estos puntos, ¿no es cierto? Que sería la corriente I sub L por ZL, sería esa expresión de ahí. ¿Sí? Y bueno, simplificamos acá ZL y me quedaría que I sub L es igual a eso que me queda ahí. Las corrientes, para poder hacer la sustitución en uno y otro caso, eh, tienen que ser iguales. O sea, esta corriente de acá tiene que ser igual a esta corriente de acá. ¿Sí? Y para eso, este, únicamente de esas dos expresiones van a ser iguales. Fíjense si B es igual a I por ZL. ¿Sí? Numerador tiene que ser igual. Entonces B tiene que ser la tensión de la fuente. Tiene que ser igual a la corriente de la fuente de corriente. La tensión de la fuente de tensión tiene que ser igual a la corriente de la fuente de corriente por la impedancia. ¿Sí? Por esta impedancia, bueno, ahí en ese caso es la impedancia de la fuente de corriente. Y para que los denominadores sean iguales, resulta que ZI tiene que ser igual a ZB. Tiene que ser igual a este. Después ZL es el mismo para todos. ¿Sí? Así que estas son las dos condiciones para hacer la sustitución de una fuente de corriente por una de tensión y viceversa. En principio, la impedancia de ambas tiene que ser iguales. Estas impedancias son iguales. Tienen que ser iguales, ¿no?, para poder hacer la sustitución. Y después, bueno, la tensión de la fuente de tensión tiene que ser igual a la corriente de la fuente de corriente por la impedancia. La impedancia que es la misma para los dos, ¿sí? Así que es por ZI o ZB, es lo mismo, ¿sí? Y viceversa. Si yo quiero de una fuente de tensión, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una fuente de tensión y la quiero sustituir por una fuente de corriente. ¿Cuánto tiene que valer la fuente de corriente? El valor de la fuente de corriente tiene que ser igual a la tensión de la fuente de tensión dividido la impedancia. ¿Sí? La impedancia esta o esta, porque dijimos tienen que ser iguales. Y la impedancia esta tiene que ser la misma que esta. ¿Sí? ZI tiene que ser igual a ZL. Así que ahí, de esa manera yo puedo pasar de una fuente de tensión a una fuente de corriente. Y viceversa. Si yo tengo la fuente de corriente y la quiero pasar a una fuente de tensión, bueno, acá abajo ya teníamos, ¿no es cierto?, la tensión de la fuente de tensión tiene que ser igual a la corriente de la fuente de corriente por la impedancia. ¿Sí? La impedancia ZI o ZL pues son iguales. Y ZI es igual a ZL. Nada más que se conectan ahora en serie. Antes estaban conectados en paralelo, la fuente y la impedancia, ahora se conectan en serie. Vamos a ver con más detalle las aplicaciones, pero en general se usan para simplificar y resolver circuitos. Eh, a veces un circuito que en principio tendríamos que resolver por Kirchhoff, por ejemplo, con una simple sustitución de fuentes se puede resolver fácilmente.
Bueno, entonces estas son las dos condiciones para la sustitución de fuentes. La tensión de la fuente de tensión tiene que ser la impedancia, que es la misma para los dos, por la corriente de la fuente de corriente. Y al revés. Si quiero tener la fuente de corriente, la corriente de la fuente de corriente tiene que ser la tensión de la fuente de tensión dividido la impedancia. Es muy simple de aplicar Kirchhoff, básicamente, para pasar de uno a otro. Lo único que tenemos que acordarnos es que las impedancias tienen que ser iguales. Por ejemplo, ¿cuánto valdría acá la fuente de corriente constante? ¿600 sería? Claro, ¿por qué? Y va a ser igual a B sobre Z, que en este caso, bueno, es R nada más, ¿sí? Sería 60, digo 0,01, es, no 60, sino 6, digo 0,01, va a quedar 600, ¿sí? Y quedaría así. Y la impedancia, en este caso es una resistencia, la conectamos en paralelo. Y el valor es el mismo que tenemos. R igual a 0,01 ohm. Y este sería 600 amperes. Bueno, fíjense, este caso dice para el circuito de la figura determine la corriente I sub L. ¿Cuánto vale la corriente I sub L? Que está acá. No hace falta hacer cálculo. Un ampero. La tensión sobre la resistencia total, ¿sí? Es 6 sobre 6. ¿Sí? Después me dice, convierta la fuente de voltaje en fuente de corriente. ¿Cuánto tendría que valer la corriente de la fuente de corriente? Y sería B sobre R. Por eso te digo, después vamos a ver las aplicaciones como en algunos circuitos en particular, me simplifica el cálculo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace la conversión, ¿sí? Y que son equivalentes. La corriente de la fuente de corriente equivalente sería P sobre R, ¿no es cierto? Y por lo tanto, sería de 3 amperes. Y la resistencia que teníamos ahí en serie, ahora la tenemos que poner en paralelo. Acá tendríamos 2 ohms, todo eso sería la fuente de corriente. Y después tengo esta RL que dice ahí, representa una carga, ¿sí? Esto que está acá en celeste, todo esto es la fuente, todo eso es la fuente, ¿sí? Y esto te representa una resistencia de carga, una carga, ¿sí? Exactamente. Y ahora lo que hicimos fue transformar la fuente de tensión en una fuente de corriente que sería todo esto. Ahora tu fuente de corriente sería todo eso. La impedancia, ahora, en este caso la impedancia de la resistencia nada más, tiene que ser igual que en el caso anterior. ¿Sí? Y la corriente de la fuente de corriente la calculamos así, B sobre R tiene que ser 3 amperes. Y le volvemos a conectar la carga, que esta es la misma, ¿no es cierto? Es la resistencia de 4. Siempre que tengan una RL, es R load, digamos en inglés es la resistencia de carga o ZL, siempre es la carga que le vamos a conectar. Bueno, y después me dice, utilizando la fuente de corriente que resulta del inciso B, calcule la corriente a través del resistor de carga. Me tiene que dar lo mismo que en el caso anterior, la corriente a través del resistor de carga, para que no se note, digamos, que yo hice la sustitución. Y
¿Cómo podríamos calcular la corriente a través de acá de RL? A ver, ¿cuánto daría la corriente a través de RL ahí? Voltaje sería el mismo. ¿Se acuerdan del divisor de corriente? Como en el divisor de corriente cuando teníamos dos ramas. Y L sería. Parecido, pero era la corriente total, la corriente que entraba, digamos, por la resistencia. No, exactamente, por la resistencia de la otra rama. O sea que es por, bueno, RS vendría a ser esta, que es la resistencia de la fuente, dividido la suma, exactamente, ¿sí? Que sería RS más RL. ¿Sí? Ese era el divisor de corriente cuando teníamos dos ramas en paralelo. Y bueno, me quedaría 2 ohm por 3 amperes dividido 2 ohm más 4 ohm, ¿sí? 2 por 3, 6, dividido 2 más 4, 6, me va a quedar 1 ampere. Es lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? O sea, por acá, y L es 1 ampere. Que es como tiene que ser, digamos, porque la, la resistencia esta no, la resistencia de carga no tiene que ver la diferencia, tiene que ver lo mismo. La corriente con la fuente de corriente que con la fuente de tensión que teníamos originalmente. ¿Mm? Bueno, fíjense en este caso, a veces en algunos circuitos tenemos mezclados fuente de corriente y fuente de tensión, eh, como en este caso, ¿sí? Acá, como tenemos dos fuentes, una de tensión y otra de corriente, no podemos agrupar directamente cómo podríamos hacer y justamente haciendo una conversión, convirtiendo la fuente de tensión en una de corriente o por ahí acá va a ser más fácil convertir la de corriente en una de tensión y me va a quedar un circuito mucho más simple para calcular, ¿sí? ¿Cómo va a quedar si yo convierto esta fuente de corriente, la convierto en una de tensión? En principio, la parte que va a quedar como está, la vamos a buscar acá, es la fuente esta de 5 volts y la resistencia esta de 2 ohms, esa queda como está. Y después, yo le voy a sustituir a la fuente de corriente por una fuente de tensión. La fuente de tensión tiene que tener la misma dirección que la fuente de corriente, o sea, sería así. ¿Sí? Y esta resistencia, que la tenía en paralelo, ¿qué va a pasar? La voy a poner en serie. La puedo poner antes o después, no importa mucho. Vamos a poner acá. Ahí tengo la resistencia esa, sería de 3 ohms. Y la fuente de tensión, ¿de cuánto sería? Sería la de corriente por la resistencia de la fuente de corriente. Sería 4 por 3, 12. Exactamente. De 12 volts. ¿Ah? Y entonces ahí me quedó un circuito mucho más simple. Tengo dos fuentes de tensión. Las dos fuentes de tensión apuntan hacia el mismo lado, entonces se suman. Si apuntarían hacia lados distintos, se restan, obviamente, ¿no es cierto? Así que tengo una malla, una sola malla. Puedo aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones. La sumatoria de tensiones tiene que ser igual a I por R o la sumatoria de tensiones menos I por R tiene que ser igual a cero. ¿Sí? La ley de Kirchhoff de las tensiones. Y bueno, la corriente esta I2, que es lo que me está pidiendo, va a ser la que circula acá por la resistencia de 2 ohms, es la única corriente que me quedó. ¿Sí? Así que, bueno, aplico
La ley de las tensiones, por ejemplo, acá me conviene circularlo así, al revés de lo que hacemos habitualmente, pero solamente por el hecho de que las fuentes están en ese sentido, ¿sí? La corriente está entrando por estos extremos. ¿Se acuerdan? Le poníamos signo positivo por donde entraba la corriente. Y entonces tendría, por ejemplo, si parto de acá, tendría 5 volts más 12 volts. No hace falta hacerlo así, porque es obvio en este caso cuánto daría, pero menos I por 3 ohm menos I por 2 ohm igual a 0. Esa sería la sumatoria de las tensiones, ¿sí? Entonces, bueno, acá tengo 17 volts. Acá puedo sacar factor común I. Me queda 3 ohm más 2 ohm igual a 0. Y bueno, de ahí I va a ser 17 dividido 5, ¿cierto? 17 volts dividido 5 ohm. 3 y 3,4, ¿sí? 3,4 amperes. Bueno, entonces, así calcularíamos fácilmente la corriente de 2, ¿eh? ¿Qué pasa si tengo fuentes de corriente en paralelo? Porque acá la otra alternativa hubiera sido convertir la fuente de tensión en fuente de corriente. Pero bueno, ahí se iba a complicar un poco más el cálculo, ¿sí? Porque me iba a quedar, bueno, la fuente de corriente está así, su resistencia, y voy a convertir esta, me hubiera quedado una fuente de corriente también así, con su resistencia en paralelo, ¿sí? Entonces hubiera convertido esta fuente de corriente en esa tensión, ¿sí? Sí, de este lado. Sí, lo mismo lo puedes poner de este lado, no importa porque están en paralelo, siempre van a estar en paralelo, ¿sí? Acá es más complicado porque, bueno, en principio yo tendría que sustituir las dos fuentes de corriente por una sola. Si están ahora vamos a ver cómo se suma, pero si las fuentes están en el mismo sentido, se suman directamente las fuentes de corriente. Y después tendría que sustituir las dos resistencias que me quedaron en paralelo. Esas dos resistencias están en paralelo. Tendría que calcular un equivalente en paralelo. Y con la corriente de la fuente de corriente y la resistencia en paralelo, calcular la corriente total, digamos. Un poco más complicado, porque después de esa corriente total, no es exactamente la corriente que circula por acá, sino que hay que dividir. Pero vamos a ver qué pasa cuando tenemos fuentes de corriente así en paralelo. ¿Qué se hace? Y bueno, las que son las fuentes de corriente se suman o se restan, dependiendo del sentido. Acá, por ejemplo, tengo dos fuentes en sentido contrario. Entonces, si tengo que reducir como me pide acá, esto lo voy a reemplazar por una sola fuente, que va a resultar, en este caso es la resta, porque van en sentidos contrarios, ¿sí? Y va a quedar una fuente en el mismo sentido que la mayor de las fuentes, digamos. Ese sentido de que va a valer en ese caso la resta, que sería 4 amperes. Y la resistencia, bueno, tengo que agrupar estas dos resistencias que están en paralelo, ¿sí? ¿Cuánto da si hago el paralelo de esas dos resistencias? ¿Cuánto queda? Sí, porque es la multiplicación sobre la suma, ¿sí? Cuando tengo dos nada más en paralelo, era la multiplicación sobre la suma. Así que 6 por 3, 18, divido 6 más 3, 9. 18 dividido 9 me queda 2, me queda una resistencia de 2 ohms.
Así que me quedo así. ¿Eh? Eso es la forma de reducir. Y bueno, a ver, vamos a reducir esta parte a una sola fuente de corriente y calcular la corriente a través de la resistencia RL. A ver, intenten hacerlo ahí cómo les quedaría. Esto me tiene que quedar una sola fuente de corriente, una sola resistencia acá, y bueno, y después la RL. Bueno, hay que ver el sentido de esto. La fuente de corriente, ¿cuánto vale? Pero, ¿y la total? 10. Entonces, esta sería la fuente total. Esta sería una de 10 amperes. ¿Sí? No las tres, únicamente estas dos, porque el primer paso fue sustituir esta fuente de tensión por una y ya tenía esta. Las que voy a agrupar en paralelo son estas dos. ¿Sí? Esa es la carga, lo que está de este lado, esa es la carga. ¿Sí? Pues yo estoy tratando de sustituir esta parte del circuito, digamos. Así que me quedó una fuente de 10 amperes, acá dijimos, y la resistencia, que sería el paralelo de las dos que tenía. ¿Mm? La corriente por la carga. Bueno, la resistencia esta, ¿cuánto quedó? La 6. Pues 8 por 24 dividido 8 más 24. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Sí? Bueno, y ahora habría que calcular la corriente por acá, que se puede aplicar otra vez el divisor de corriente, ¿no es cierto? Que es toda la corriente, que es la corriente de la fuente, por la resistencia de la otra rama, o sea, sería por 6 ohms, dividido la suma de las dos. ¿Eh? 1,2. 60 dividido 20.
30, 3. Sí, pues 10 amperes por 6, 60 el numerador, y 6 más 14 ohm, 20, queda 3. Exactamente. Bueno, ahí está. Bueno, así se hacen las conversiones estas. Que, bueno, después, como les decía, me va a servir para simplificar circuitos y cuando veamos los teoremas, para hacer conversión de un tipo de fuente en otro. Y vamos a ver, esta es como una de las unidades troncales, digamos, ¿sí? Porque es la que sirve de base para cualquier tipo de circuitos, que es otra vez ver el método de las corrientes de rama, el método de las corrientes de malla y las tensiones, y vamos a agregar el método de las tensiones de nodo, pero ahora un método más general, trabajando con números complejos, ¿sí? Esta unidad nos vamos a detener un poquito porque, bueno, acabamos de practicar bastante con los software de cálculo, vamos a hacer las simulaciones de los circuitos, ¿sí? Ah, sí, tienes razón, ahí ya. Bueno, ahí está. Esta unidad bueno, nos va a llevar varias clases porque, como decimos, nos vamos a tener un poquito porque esta es central. A pesar de que ya estuvimos viendo, inclusive desde Física 2, los métodos, ¿no es cierto?, de resolución de circuitos, pero acá un poco lo que le vamos a agregar es el tema del cálculo con números complejos, pero también, como les decía, vamos a tener un poquito de resolución con los software de cálculo y en la simulación, porque vamos a hacer los mismos circuitos vamos a ver acá, pero con el multisim, por ejemplo. Bueno, la primera parte es un repaso de cosas que ya habíamos visto, algunas definiciones, y después vamos a ir directamente al cálculo de lo que es el método de las corrientes de rama primero y el método de las corrientes de malla, que es algo que ya vimos en la unidad 1, ¿sí? Nada más que en la unidad 1 lo vimos con resistencias. Ahora lo vamos a ver con las impedancias, como decíamos, ¿sí? Nodo, me acuerdo del vocabulario electrotécnico, ¿sí? Es un punto de la red donde se unen dos o más ramas. Las ramas, se le llama ramas en realidad a un conjunto de elementos que están conectados en serie, ¿sí? Pueden tener resistencia, fuentes,
de tensión alterna o continua, puede tener inductancia, capacidad, puede doblar la rama, pero esto sigue siendo una misma rama, por ejemplo, ¿sí? Estos elementos están todos conectados en serie. Eso constituye una rama. Aquel punto del circuito donde se unen dos o más ramas, eso va a constituir un nodo. Definición de rama. La rama también, aparte de definirla como un conjunto, una serie de elementos, un conjunto de elementos conectados en serie, también se puede definir como la parte del circuito que se extiende de un nodo a otro consecutivo, a otro que está cerca de él, ¿sí? Puede tener un elemento o puede tener varios elementos conectados en serie, ¿sí? Lo mismo que veníamos haciendo en otros casos, siempre en cada rama, todos los elementos RLC que tengamos en una rama los vamos a agrupar en un bloque de impedancia. Siempre vamos a tener una impedancia por rama, ¿sí? Como dice acá, puedo tener varios elementos, resistencia, inductancia, capacidad. De todos los que están en una misma rama los voy a agrupar en un bloque de impedancia. Y una espiromalla, bueno, es una trayectoria cerrada para la corriente. Eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Vamos a trabajar en principio con elementos lineales, después en otra unidad vamos a ver los elementos no lineales, en particular algunos circuitos con transistores que vamos a simular, que también con la fuente de corriente. Pero por ahora vamos a trabajar con elementos lineales que son resistencias, inductancias y capacidades constantes, ¿sí? Sin importar la corriente o el voltaje. Esto estrictamente no es así porque varía, ¿cierto? Los valores suelen variar, pero con valores extremos, digamos, de corriente, voltaje y frecuencia inclusive. Y vamos a trabajar en principio con redes lineales, o sea, redes que están compuestas con estos elementos, resistencia, inductancia y capacidades constantes, ¿sí? Después vamos cuando entremos un poquito más en el análisis de los transitorios, de los circuitos, por ahora, vamos a trabajar en lo que se considera el periodo estable, que es aquel en el cual las corrientes y los voltajes permanecen constantes, ya se han establecido y voltajes y corrientes permanecen constantes, ¿sí? Porque siempre al principio, cuando uno conecta una fuente de tensión, una fuente de corriente a un circuito, hay un periodo que se llama transitorio, que es hasta que se cargan, por ejemplo, los condensadores, los inductores y demás, ¿sí? En ese periodo, bueno, la corriente y la tensión no son constantes, sino que son variables. Después va a requerir de cálculo diferencial y ya lo vamos a ver después en otras unidades. Pero por ahora vamos a trabajar con el periodo estable, digamos, ¿sí? Bueno, habíamos visto anteriormente corriente continua inercial, que acá llama corriente directa, es corriente continua. Habíamos trabajado con corriente continua. Ahora vamos a trabajar con corriente alterna, que sabemos que la corriente alterna, bueno, en un circuito va alternativamente hacia un lado y hacia otro. O sea, varía según una onda senoidal. Este sería el valor de la corriente en función del tiempo, ¿no es cierto? Y me está indicando que la corriente va de 0 hasta un máximo, o sea, antes de 0 y después va aumentando hacia en esta dirección hasta llegar a un máximo, después va disminuyendo, se hace 0, y después cambia de sentido, esta parte, y va aumentando, pero en el otro sentido hasta llegar a un máximo, después va disminuyendo en ese sentido, hasta llegar a 0, y después otra vez cambia de sentido alternativamente así. La corriente alterna, ¿sí? O sea, no tiene una dirección definida, como en el caso de corriente continua. Pero, como les había comentado, ¿no es cierto?, se le suele poner un signo más a las fuentes de tensión,
se lo suele indicar con una flecha a veces, pero generalmente con un signo más, que me estaría indicando el sentido en el que circula la corriente en el semiciclo positivo. Sí, ese signo más, el signo más está ahí, quiere decir que la corriente va a circular para acá durante lo que es el semiciclo positivo de la corriente. ¿Sí? Ante este semiciclo, la corriente circularía por ahí. Este, y bueno, también a veces se da la polaridad. Skilling suele traer así, por ejemplo, la polaridad de la fuente, indicada así por una flecha, ¿no? Que está indicando que este borne es más positivo que esa flecha así. Pero el símbolo habitual, si no, es colocarle directamente un signo más para indicar el sentido positivo, digamos, de la corriente durante el semiciclo positivo. ¿Mm? Eh, bueno, y hay tres métodos básicos de resolución de circuitos con varias fuentes que cuando tenemos más de una fuente, habíamos visto, creo, o sea, les había comentado, ¿no es cierto? No se puede agrupar, pero si tuviéramos un circuito que tuviera varios elementos, impedancias, con una sola fuente, todo eso se puede reducir a un circuito equivalente con la fuente y una sola impedancia, porque habitualmente se pueden agrupar los elementos que están en serie, en paralelo, se pueden ir agrupando de tal manera de dejar un solo elemento con una sola fuente. Pero si hay más de una fuente en un circuito, bueno, la única forma de resolver el circuito, resolver quiere decir averiguar valores de corriente, de tensión en distintas partes del circuito, es con alguno de estos métodos, ¿sí? El método de las ecuaciones de rama, el método de las ecuaciones de malla o el método de las ecuaciones de nodo. ¿Mm? El de rama es el que más conocemos porque es tal cual como el que habíamos visto en física 2, o el método de las tensiones, el método de Kirchhoff, ¿sí? El método de las ecuaciones de Kirchhoff es el mismo. Nada más que en realidad las ecuaciones de Kirchhoff y la ley de Ohm son las que están en la base de los tres métodos, ¿sí? Así que no es el único método en el que se aplica Kirchhoff, de las ecuaciones de ramas, ¿sí? Sino otros también. Este es el más fácil de plantear, pero el más difícil de resolver. Ahora ya, vamos a los cálculos, ¿sí? Por ahí, y por eso se suele preferir el de las ecuaciones de malla. Cuando yo quiero averiguar corrientes incógnitas, antes que las ecuaciones de rama, se suele aplicar el de las ecuaciones de malla. Y eso me permite averiguar corrientes incógnitas. Y si lo que quiero averiguar es tensiones en distintas partes del circuito, vamos a utilizar el método de las ecuaciones de nodo. El método de las ecuaciones de nodos se usa fundamentalmente para averiguar tensiones, ¿sí? En distintas partes del circuito. Y el método de las ecuaciones de malla para averiguar corrientes, en distintas partes del circuito. Y bueno, vamos a ver el método de las ecuaciones de rama, pero aplicado a corriente alterna, ¿sí? Acá están los pasos. Esto es un repaso un poquito de lo que ya habíamos planteado alguna vez. ¿Cómo era el método de las ecuaciones de rama? ¿Mm? ¿Cómo se seguía el método de las ecuaciones de rama? A ver si se acuerdan. Sí, asignábamos un sentido arbitrario para las corrientes en cada rama. Sí, teníamos que primero elegir un sentido de circulación. Habitualmente, ¿qué sentido elegíamos para el horario? Exactamente. ¿Qué recomendaban los libros de electrotécnica? ¿Qué recomiendan hacer con la resistencia? ¿Qué hacíamos? Le poníamos una polaridad, pensé que no tienen, pero le poníamos un signo más. ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿En qué extremo de la resistencia? Por donde entraba la corriente, ¿sí? Acá vamos a hacer lo mismo con las impedancias, ¿sí? Eh, y después planteaba ecuaciones
de las tensiones. ¿Cuántas ecuaciones de tensiones se podía plantear de la ley de las tensiones? Exactamente, muy bien. Número de ramas menos número de nodos menos uno. Esa es la cantidad de ecuaciones de malla independiente que se puede plantear, ¿sí? Y completado porque realmente me hace falta más ecuaciones para tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnita completada con el método, con las ecuaciones de nodos. ¿Cuántas ecuaciones de nodos se podían plantear? Número de nodos menos uno. ¿Sí? Ese es más fácil, el número de nodos menos uno. ¿Sí? Este, bueno, acá están esos pasos que estuvimos recordando. Eh, Acá está la cantidad de mallas independientes, que es la forma más fácil. Bueno, es la que ya se acuerdan, es número de ramas menos número de nodos menos uno. ¿Mm? Este, si no, hay otras maneras, pero es más complicada, porque, por ejemplo, una es ver cuántos cortes se pueden hacer en el circuito para que no me quede ninguna malla cerrada. Acá, por ejemplo, este circuito se puede representar así por las ramas y tendría que hacer 4 cortes para que no me quede ninguna rama, ninguna malla cerrada. Pero mi recomendación es, si se aprenden esta regla, número de ramas menos número de nodos menos uno, es más fácil, ¿no es cierto? Siempre tenemos que identificar, para hacer esa cuenta que está ahí abajo, siempre identificamos primero la cantidad de nodos. Fíjense, bueno, ahí ya está marcado, ¿no es cierto? Pero acá vamos a tener un nodo, acá vamos a tener otro nodo, acá vamos a tener otro nodo, y este de acá constituiría otro nodo. ¿Eh? Y ya tenemos todos los nodos. Ya tenemos 4 nodos. ¿Está claro? Eso, sí. Y bueno, y después las ramas tenemos una acá, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 ramas, ¿sí? Sí. No, pueden ser alternas, ¿sí? De cualquiera. Nada más que cuando son alternas, en vez de hablar de resistencias, hablas de impedancias, las que están en serie o en paralelo. ¿Sí? Pero el método de conversión de una a otra es el mismo. Y bueno, entonces tenemos 4 nodos, 7 ramas, así que número de ramas 7 menos número de nodos 4 menos 1. 7 menos 4 menos 1, que es 3. Me quedan 4 ecuaciones que yo podría plantear en ese caso. ¿Sí? Bueno, y las ecuaciones de nodos siempre es cantidad de nodos menos 1. A veces, como está en el Boylestat, en el libro del Boylestat, lo que es el nodo, a veces conviene pintarlo todo completo, todos los puntos están al mismo potencial, van a constituir un nodo para que nos quede claro, ¿no es cierto? Si acá, por ejemplo, yo no tengo ningún elemento, pues si tuviera un elemento ya no sería el mismo nodo, porque acá voy a tener diferencia potencial entre este punto que está acá y este punto que está acá. Pero si no tengo elementos acá, todos estos puntos están al mismo potencial y van a constituir un nodo. Y todos estos elementos que están acá van a estar al mismo potencial y van a constituir un nodo. ¿Sí? Entonces ahí tendría, por ejemplo, 2 nodos y cantidad de ecuaciones de nodo que puedo plantear es 1, 2 menos 1. Acá también, si no tengo elementos en toda esta parte, todo eso es un nodo y todo esto es otro nodo. ¿Sí? Y cantidad de nodos que puedo plantear, ecuaciones de nodo, 2 menos 1. Acá en este circuito tengo 3 nodos, perdón, 4 nodos, serían esos. Acá se supone que tenemos elementos cualquiera, puede ser resistencia, capacidad, lo que fuera. Fuentes, donde hay varias. En cada una de esas ramas. Y bueno, y esta configuración que se llama configuración puente, es muy habitual,
vamos a tener 4 nodos. 1, 2, 3 y 4. Y la cantidad de ecuaciones que puedo plantear serían 3 ecuaciones, 4 menos 1. Bueno, el método ya lo conocemos, esta es repetición de lo que estaba en la parte de corriente continua. Eh, y, como les decía, por ahí más que el método de las corrientes de rama, se usa el método de las corrientes de malla, ¿sí? ¿Qué diferencia había entre el método de las corrientes de malla y el de rama? ¿Cómo se planteaba esto? Sí, es cierto. Acá yo suponía una corriente por malla. En el otro suponía una corriente por rama. Acá es una corriente por malla. Y bueno, siempre iba a haber una parte del circuito en que se superponían las corrientes de las mallas, ¿no es cierto? Y bueno, la corriente ahí era la suma o la resta de las corrientes de cada malla. O sea, siempre teníamos una rama en común en la que se superponían las corrientes de, por ejemplo, yo supongo una corriente por rama, una corriente por malla, una corriente en esta y otra corriente en esta. Y se hacían los cálculos y se averiguaba cuánto valen. Ahora, en esta parte del circuito tenemos una rama que es común a las dos. La corriente en esa rama va a ser la suma o la diferencia de las corrientes de malla. Ahí depende de si circulan en sentido contrario o circulan en el mismo sentido. Claro, exactamente, sí. El mismo método. ¿Se acuerdan del método del formato cómo era? ¿No? Bueno, No me acuerdo. bueno, ahora lo vamos a plantear desde cero y después vamos a ver directamente el método del formato. ¿Eh? Bueno, planteamos las polaridades y demás, lo mismo que en el caso anterior. A ver. Bueno, y acá una cuestión importante. Acá vamos a trabajar con impedancias. Y como ya habíamos visto una vez, siempre vamos a determinar una impedancia por rama. Por ejemplo, acá tengo una impedancia que va a ser la resistencia nada más. Acá tengo una impedancia que va a ser esa inductancia nada más. Y acá tengo una impedancia que va a ser esa capacidad nada más. Pero puede ser que si yo tuviera acá un capacitor, ahí tendría un RC y la impedancia va a ser R menos JXC. ¿Entiendes? Tengo una impedancia en esa rama. Pero todo lo voy a tratar como un bloque de impedancia a cada rama. Si están así, nada más que con esos elementos, bueno, por ejemplo, acá esto dijimos, suponemos que es un Z1, ese Z1, ¿a qué va a ser igual? A JXL. J, la reactancia inductiva, ¿sí? En este caso sería J 2 ohm. Si quiero lo puedo escribir también en forma polar. ¿Cómo sería escrito en forma polar? Más 90. Exacto. 2 ohm, 2 ohm, 90 grados. Exacto. 2 ohm, 90 grados. Perfecto. Acá yo tengo un Z2, que sería 4 ohm nada más. Escrito en forma polar sería 4 ohm con ángulo, 0 grados. Y bueno, y acá tengo un XC, escrito en forma rectangular, sería menos J1 ohm, que es el valor, sino escrito en forma polar, sería, 270 grados. sí, puede ser, muy bien, 270 grados, ¿sí? Menos 90. Muy bien, o menos 90, es lo mismo. ¿Sí? ¿Se le puede poner 270 grados, como dice el compañero, o menos 90?
como ustedes quieran, ¿sí? Eh, si, si van a trabajar con el software de cálculo o con la calculadora, habitualmente se puede escribir de cualquiera de las dos maneras y automáticamente la calculadora o el software de cálculo te hace las conversiones. Se puede usar la calculadora, exactamente. Sí, sí. Si lo van a hacer a mano, multiplicaciones y divisiones se hacen en forma polar, pues la forma más fácil, digamos, pues se multiplican o se dividen los módulos y se suman o se restan los ángulos. Si es multiplicación, se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Y si es división, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Y sumas y restas se hacen en forma rectangular. Pues se suma parte real por un lado y parte imaginaria por el otro. ¿Sí? Si lo van a hacer a mano. Si van a trabajar con la calculadora, tienen que practicar con la calculadora o con el software de cálculo y escríbanlo como quieran, que él automáticamente les va a hacer las conversiones. ¿Sí? Yo les doy la libertad para que elijan. Este, como les dije, pueden traer la computadora, siempre primero hacemos la parte práctica, que pueden usar la computadora, después cerramos la computadora y hacemos la parte teórica. ¿Sí? Y bueno, y después acá tenemos la fuente de tensión, que ya generalmente la fuente de tensión o la fuente de corriente se suelen dar en forma polar, porque se da el módulo, el valor eficaz de la tensión, digamos, con un ángulo de referencia. ¿Sí? Este ángulo que me da acá puede ser cualquiera, porque es un ángulo de datos, digamos, de la fuente esa de tensión, ¿sí? Eh, Así que hay que tomarlo nada más como un dato. Eh, bueno, y tendremos que plantear las ecuaciones de malla. ¿Sí? Acá suponemos las corrientes en el sentido horario, como habíamos dicho, se suele suponer. Esta sería la malla 1 y esta sería la malla 2. ¿Cómo quedan? A ver, ¿cómo quedarían voy a correr un poquito los datos para escribir acá? Ah, pues mantener. ¿Cómo quedaría acá en este caso? ¿Qué les parece? Acabamos de escribirlo. Sí, ese generalmente es dato, ¿sí? El valor y el ángulo. Y sí, también los signos, eso es lo que vamos a preguntar, sí, los signos de la fuente. ¿Cómo quedaría la ecuación de la malla 1? A ver, vamos a suponer que partimos desde ahí y empezamos a recorrer la malla de 1. Exacto, sí, porque le ponemos, si yo estoy suponiendo corrientes así, y para este otro lado va a ser así. Bueno, entonces es menos I1 por, sí, Z1, exactamente. Después, exactamente, muy bien. Generalmente se lo pone al revés, vamos a poner primero el coeficiente, da lo mismo, ¿cierto? Pero por una cuestión de orden nada más. Va a ser Z2 por I1 menos I2. Después, igual a 0, porque ahí ya no tengo más. Malla 2, suponiendo que partimos desde acá.
Exactamente. Y 2 después. C por I3, por I2, perdón. Más o menos. Perdón, sí. Menos, menos. Y acá también me negativo, ¿no es cierto? Z3. Exactamente. Y por último, menos 2. Igual a 0. ¿Eh? Y bueno, esto reordenado, ¿cómo quedaría? En principio, poner así, esto, vamos a pasar negativo. Perdón, este va a pasar positivo. Esto obviamente hay que hacerlo de abajo, pero ahí como no tengo espacio. ¿Sí? Y acá me va a quedar, yo aplico propiedad distributiva y me va a quedar Z2 por I1 más Z2 por I2. ¿Sí? Y acá yo aplico propiedad distributiva, va a quedar menos Z2 por I2 más Z2 por I1. Sería menos Z2 por I2 más Z2 por I1. Si agrupo ahora, los términos tienen I1 y me va a quedar menos I1 por Z1 más Z2. Menos I1 por Z1 más Z2. ¿Estamos? Y agrupo acá los términos que tengan I2, que sería Z2 y Z3. ¿Sí? Y me quedaría claro, menos, vamos a poner acá. Menos I2 por Z2 más Z3. ¿Estamos? Y bueno, ahí quedó bastante parecido, nada más que le vamos a cambiar todos los signos para comprender después el método del formato. ¿Sí? Porque acá, si yo multiplico todo por menos 1, acá va a quedar positivo, acá va a quedar negativo, acá va a quedar positivo, acá va a quedar negativo, acá va a quedar positivo y acá va a quedar negativo. Y ahora, ¿se acuerdan cómo era el método del formato? A partir de acá, ¿cómo? ¿No? Ah, el método del formato era así. Era para llegar directamente a esta ecuación sin plantear todas las otras. ¿Eh? Si yo voy a plantear la ecuación de la malla 1, es la corriente de esa malla por la suma de todas las impedancias de esa malla. ¿Sí? Y ese término es positivo. La suma de todas las impedancias de esa malla. Y después los elementos que tenemos en común, como esta impedancia acá, son negativos y es esa impedancia por la corriente de la otra malla. Por I2. ¿Sí? Y la fuente, si yo estoy planteando la ecuación de la malla 1, se sigue, bueno, si tengo una subida de tensión va a ser positiva. Si yo estoy recorriendo la malla así, ahí tengo una subida de tensión, va a ser positiva. Si tengo una caída va a ser negativa. Si me fijo en la segunda ecuación, esta de acá, en principio es la corriente de esa malla, el término que lleva la corriente de esa malla es positivo, y es la corriente de esa malla por la suma de las impedancias de esa malla, que es Z2 y Z3. ¿Sí? Y después menos el elemento en común, que es Z2 en este caso, por la corriente de la otra masa. Por eso es Z2 por I1.
¿eh? Igual a las fuentes de tensión, igual a la sumatoria de las fuentes de tensión, que seguimos la regla de los signos, digamos, yo estoy recorriendo la malla así, acá pasé de más a menos, tengo una caída, entonces ese signo era negativo. ¿Nos acordamos ahora más o menos cómo era? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a... ¿Están? ¿Se acordaron bien cómo era? Acá lo único es que vamos a trabajar con bloques de impedancia y que vamos a trabajar con números complejos, pero una vez planteado, las ecuaciones después, si usamos el software de cálculo, ¿sí? Ahí están, acá estaban cómo me quedaría, en definitiva, ¿sí? Acá, así quedaría, porque después ubicamos, ¿no es cierto? Todos los términos que tienen I1 en la primera columna, todos los términos tienen I2 en la segunda columna, las tensiones en el otro lado, y después aplicamos el método de Gauss, ¿sí? Nada más que acá esto con números complejos. Ahora, después vamos a ver que esto con el software de cálculo, una vez que planteamos, podemos plantear la matriz así. Nosotros definimos los valores de las impedancias, definimos primero los datos, cuánto valen las impedancias, cuánto valen las fuentes, y después armamos las matrices directamente y podemos calcular los determinantes de las matrices con el software de cálculo, me dan directamente cuánto vale. ¿Sí? Sí. Método del formato se les ha llamado, o método directo, ¿sí? ¿Por qué planteo directamente las ecuaciones sin tener que estar haciendo, digamos, planteando a partir de la ley de Kirchhoff? ¿Eh? Por eso es el método más rápido y más simple, porque si uno le agarra la mano, enseguida se plantean las ecuaciones. ¿Mm? Bueno, ahí está después de escrito. Si vos querés averiguar, obviamente cuando averiguamos I1 e I2 me va a dar las corrientes así, esta sería I1 más, ahí, esta sería I2, ponele, depende del sentido, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener una corriente que es o la suma o las diferencias de esas dos. Claro, exactamente. Sí, exacto. ¿Sí? Si van en el mismo sentido, obviamente se suma, si van en sentidos contrarios, se restan y toman el sentido de la mayor. ¿Eh? Bueno, ahí está descrito el método del formato, el método directo también se llama. ¿Eh? Bueno, a ver, ¿cómo quedaría planteado este? En principio, si tienen que definir las impedancias. Vamos a checar acá. Dijimos, vamos a plantear una impedancia por rama. ¿Sí? ¿Cómo quedarían escritas acá las impedancias? A mí me pide allá la corriente I2, ¿sí? No todas las corrientes, sino únicamente la I2. Deberíamos escribir las impedancias. Por ejemplo, a todo esto lo podemos llamar Z1. A todo esto le llamamos Z2. Y este sería Z3. ¿Eh? Z1, aunque sería igual. Sí, J2 o 2I, sí, en ohm. ¿Sí? Ahí más fácil escribirlo en forma rectangular, pues si lo queremos escribir en forma polar, habría que calcular el módulo, ¿no es cierto?
Z2, ¿a qué sería igual? Exactamente, 4 menos J8. Perfecto. Y Z3, ¿a qué sería igual? J6, exacto, 6, J o J6. ¿Sí? ¿No está? Y bueno, y después las tensiones de la fuente. Como les decía, fíjense que acá tengo ángulo 20 grados, acá tengo ángulo 0 grados. Eso, está todo el problema. Me está diciendo que las tensiones no, están en distintas fases en este caso. E1 está en forma polar, sería 8 volt, 20 grados. Y E2 sería 10 volt y 0 grados. ¿Sí? Y, a ver, vamos a plantearlo en el SMAT, porque ahora, bueno, quedaría plantear directamente las ecuaciones mediante el método del formato. Ahí lo planteamos en el SMAT y vemos cómo se calcularía. eh, ¿Practican con este software? ¿Están trabajando con el MatCat en vez de este? ¿O acá? Perfecto. Sí, es script, sí. No, en la parte de práctica, si quieren la pueden hacer en la computadora y después me mandan el archivo, en MatCat o en SMAT o en PDF. ¿Vale? La parte teórica sí es script. Bueno, entonces, dijimos, vamos a poner, por ejemplo, Z.1 voy a prescindir de las unidades, se pueden poner unidades, porque no tiene un buen manejo de unidades por ahí, entonces me voy a poner directamente los valores 1 más 2 por I, que I es la unidad imaginaria, ¿no es cierto? Z.2 es 4 menos 8 por I, que es la unidad imaginaria, le pongo tabulación, y Z3 es 6 por I. Bueno, y las fuentes, vamos a escribir en forma exponencial. Este es E1, E.1, 2 puntos, sería 8 volt, o sea, 8 le voy a poner nada más, por, ¿cómo era en forma exponencial? 8 por
¿Por qué? 30 grados más señal de 30 grados. También pueden hacerlo así, pero Por E exacto, elevado a la complejo. exacto, a la 20J o 20I tendría que ser. Que es el número E, aprieto tabulación elevado a 20 grados, ¿sí? Se puede poner grados o ahí buscar grados, porque no me pone grados por defecto. Busco grados y aprieto tabulación, o si no pongo deg, que también es en grados, por I, que es la unidad imaginaria, tabulación. Y E2, E2 sería 10 por E, la base de los logaritmos naturales. Ahí siempre fíjense si van a hacer con ese más, porque a veces la primera opción que me pone es la carga elemental, el electrón, ¿sí? Así que fíjense que le esté sugiriendo que es el número E. Si es el número E, bueno, apretan tabulación para que les tome el número E. Sí, es el bueno, tiene la ventaja que es gratuita. Y acá el ángulo es 0 grados. ¿Sí? Aprieto tabulación por I. Por I. Tabulación. Y el hecho de tener que estar apretando tabulación para confirmar el dato, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el MATCAT es más directo. Y aparte, bueno, tiene el operador polar. Y bueno, acá vamos a plantear cómo quedarían las ecuaciones. Por ejemplo, la malla 1. ¿Mm? Vamos a plantear el método del formato. ¿Cómo sería? I1 y 1 y punto 1 por Z1 más Z2. No podría aprender que circula por la línea normal. Si es el método del formato, el término de corriente que tiene la corriente de la malla que estamos planteando es positivo. Sí, De la materia opuesta y exacto, que tiene el elemento en común. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, va a ser menos I2 por Z2. Z.2. ¿Sí? Y todo eso es igual. Acá, para plantear la ecuación, usamos el igual simbólico, ¿sí? Que sería este igual, que es el que está acá, el igual booleano, ¿sí? Igual a las fuentes. Se sumaría, exactamente, queda E1 más E2. ¿Sí? E.1 más E.2. Ahí tendríamos la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 2, ¿cómo sería? Menos I1, claro, lo ponemos ya ubicado por Z2 más, ¿no es cierto? y 2 por Z3 más Z1. Exactamente. Por Z.3 más Z.2 igual a menos E2, exactamente. Menos E.2. ¿Ah? Y bueno, después, acá podemos plantear las matrices, ¿sí? Después vamos a ver un método
resolución directa del sistema de ecuaciones con máxima, que justamente es un complemento. Pero, por ejemplo, vamos a plantear el determinante principal, sería, le damos un nombre, por ejemplo, le pongo delta, ¿sí? Y voy a la matriz, insertar matriz, sería una matriz de 2 filas por 2 columnas, ¿sí? La inserto y bueno, acá tendría Z1 más Z2. Después acá tendría iría ahí en ese otro. Menos Z2, exactamente, menos Z2. Acá iría menos Z2. Y acá iría Z3 más Z2. ¿Sí? Y bueno, y después me voy al botón determinante. Dentro de la ventanita que dice matrices, me voy al botón determinante. ¿Determinante de qué? De la matriz delta. ¿Sí? Ahí le doy igual. Y me dio el resultado. Ese sería el delta principal, digamos. ¿Eh? Después calcularía el determinante de I1. Acá me pedía el ejercicio, pedía I, así que vamos a calcular delta 2. Delta punto 2, ¿sí? Sería esta misma, nada más que le vamos a cambiar la... ¿Sí? Le estaríamos cambiando acá los coeficientes, en vez de ponerle Z2, en vez de poner Z2, ¿qué ponemos? 1 más de 2, exacto. 1 más 2. Y acá abajo, en vez de poner Z2 más Z3, ¿qué ponemos? Menos de 2. Menos E punto 2. Y ahí estaríamos calculando el determinante de delta 2. Me voy al botón determinantes dentro de la ventana matrices. ¿Determinante de qué? De delta punto 2. Igual. Y sería ese valor. Entonces, ¿está? Y entonces, I2 era lo que pedía ahí, pedía I2 nada más. Sería esto de acá, dividido esto de acá. ¿Sí? El determinante de I2, el determinante de delta 2 dividido el determinante principal. Claro, no me copiaron. Igual, y bueno, esa sería la corriente I2. Si quiero saber el módulo de I2, tendría que ir acá a valor absoluto.
I2, 1,27. Y si quieres saber el ángulo, me voy a argumento, ¿sí? A este botón, ese argumento de I2. Ahí me da siempre por defecto en radianes, lo pongo en grados y sería ese valor. 1,27 y menos 86,9 grados. ¿Eh? ¿Está? ¿Ya saben hacer así? ¿Ya saben calcular, usar así el software? ¿Con la calculadora? Bueno, sí, también. Eh, pero igual no descuides el software, porque después hay otros cálculos que no se pueden hacer con la calculadora y vamos a usar el software. ¿Sí? Este, 1,27 menos 86. Ahí está. ¿Salió? Ahí después está resuelto el ejercicio y tiene que dar justamente 1,27 amperes y bueno, ahí está 286 grados, pero es lo mismo que menos 86, que es lo que, menos 86,9, que es lo que vio ahí. ¿Sí? Bueno, esto es básico, digamos, tenemos que dominar. No es difícil. Una vez que aprendemos a hacer los cálculos que se hace con la calculadora, con el software. Eh, una última cosita, ahí vemos cómo quedaría planteado en este caso eh, el método directo, digamos, el método del formato. Ahí tenemos eh, ¿cuántas mallas, cuántas mallas hay ahí? En realidad hay, sí, pero hay 5 mallas en total, ¿sí? Porque tenemos las ventanas, 3, acá tenemos 4, 6 en realidad, 3, 5 y 6, la exterior también, exactamente. 6 mallas. Eh, Número de nodos, ¿cuántos nodos tenemos? 4, exacto. Eh, no, en realidad tenemos 3 nodos. A ver. 1, 2. y el de abajo no es todo un solo nodo. Sí, este es todo un solo nodo. Por eso hay 3 nodos. ¿Sí? Eh, Efectivamente, sí, sería un... Y ahí quedarían planteadas las ecuaciones. Si tenemos, bueno, por ejemplo, tomamos estas mallas, así como están ahí, ¿no es cierto? Fíjense, es I1 por las impedancias. Yo tendría Z1, estaría conformado por estos dos, ¿sí? Yo voy a reemplazar esos dos elementos por un solo bloque de impedancia, digamos, que sería la resistencia más las inductancias. Ese sería mi Z1. Este sería un Z2, este sería un Z3,
eh, Z4 y Z5, o esta de acá. ¿Sí? Y bueno, fíjense, la ecuación de la malla 1 sería I1 por Z1 más Z2, ¿no es cierto? Después el elemento en común, que es Z2 por la corriente de la otra malla, y 2, que eso es negativo. Igual, si yo recorro la malla así, acá la fuente la encuentro de menos a más, así que ahí tengo una subida, el 1 queda positivo. Después, en la malla 2 sería la corriente de esa malla, es en términos positivos, por la suma de las impedancias, que sería Z2 más Z3 más Z4, como está ahí. Después es menos el elemento en común con la malla 1, que es este Z2 de acá, por la corriente de la otra malla por I1. Y menos Z4, que es el elemento en común con la malla 3 por I3. No tengo fuentes en esa malla, así que eso es igual a 0. ¿Sí? Y después, bueno, la ecuación de la última malla sería I3. Ahí después hay que ubicar todo, ¿no es cierto? Los términos que tienen I1 bajo una misma columna, de I2 bajo la misma columna, y así sucesivamente. No está ordenado de acá. Pero, por ejemplo, la malla 3 tendría I3, que es la corriente de la 3, por la suma de las impedancias, que es Z4 más Z5, menos la impedancia en común, que es Z4 por I2, igual a la fuente de esa malla, que si yo recorro en sentido horario, me la encuentro de menos a más, tendría una subida, por eso es positiva. Y bueno, así sería en todos los casos. Ahí después, fíjense en los otros casos. O sea, lo único que siempre primero planteamos bloques de impedancia, una impedancia por rama, y después el planteamiento de las ecuaciones es lo mismo que nosotros. ¿Sí? Acá estaremos. Explicó, profe, el método de la ecuación del maestro. ¿Estaría bien que le expliquemos el método del formato? Sí, Que le expliquemos con el método del sí. formato. Bueno, y una última cuestión, como control, cuando ustedes plantean las ecuaciones, si uno traza, creo que ya que habíamos visto esto con los circuitos continuos, pero si uno traza una diagonal así, una vez que están planteadas las ecuaciones, el- los elementos, las impedancias tienen que ser simétricas de uno y otro lado de la diagonal, si está bien planteado. ¿Qué significa eso? Si acá yo tengo menos Z2, acá tengo que tener menos Z2. Si acá yo tengo menos Z4, acá yo tengo que tener menos Z4. ¿Sí? Si acá yo tengo menos Z3, acá tengo que tener menos Z3. Eso es como control, digamos, me tienen que quedar simétricas las impedancias, no las corrientes, sino las impedancias me tienen que quedar simétricas respecto de... Eso siempre pasa. Sí. Tanto en estas ecuaciones como en las ecuaciones de nodo que vamos a ver después, si uno traza esa diagonal, como, esto es como un método de control nada más, ¿sí? Les tienen que quedar simétricas respecto de esa diagonal las impedancias, entonces ahí yo me aseguro que está bien planteado la ecuación, que no me olvide de nada. Bueno, después la próxima clase, después del 15 días, vamos a ver el método de extensiones de nodo, que es el otro método, digamos, para agregar esto. Bien, ahora les tomo asistencia y dejamos.
Alvaredo, sí, ahí te veo, estás en Zoom. Aparicio, Barbetti, bien. Chacón, Ahí en el chat avisó, profe. ok. Escollar, Presente. bien. Ferrari, Galeano, Presente, profe. bien. García, Presente, profe. ok. Gómez, Presente. González, López Chaparro, Presente. ok. Luna, Mesa, Presente. Niveiro, Presente, profe. ok. Palavecino, Pallés, Paz, Presente, profe. ok. Pérez, Perino, Presente, profe. ok. Ramírez, Presente, profe. bien. Rey, Presente. ok. Sartic Besus, Presente, profe. bien. Silva, Presente, profe. ok. Zuligoy, Tur Springer, ok. Valdés Bravo, Vargas Rafar, Vargas, Vargas Juan, Presente, profe. ok. Victory y Zampar. Presente. Bien. Bueno, estamos